Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este segundo encuentro del conversatorio Transfronteras y Temporalidades Amazónicas, que está reuniendo a investigadores, profesionales, pensadores, pero también, ¿no?, a la comunidad, a toda la comunidad peruana y boliviana en estos conversatorios donde podemos intercambiar nuestras perspectivas acerca de la educación intercultural bilingüe, las lenguas originarias. Son temas muy potentes y muy necesarios de reflexionar en nuestros tiempos. Bueno, hoy día voy a moderar la mesa. Tenemos como invitados a profesionales que han trabajado en el campo con estas comunidades y con las diferentes lenguas que tienen nuestros territorios. Voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Tenemos por el lado de Bolivia, voy a empezar con los amigos de Bolivia. Tenemos a Beto Paredes. Él es comunicador y gestor cultural, conocedor de la cultura guaraní desde una vivencia personal, ¿no?, así como por su vinculación profesional a través de proyectos con la nación guaraní. Tenemos a Santiago Puerta, de Bolivia, profesor especializado en el área económica y docente de la Universidad Indígena de Tierras Bajas, Unibol, Apihuayqui, Tupa. Y también a Rocío Docerich. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Educación Sociocomunitaria y es maestrante en Educación Superior Universitaria, responsable del área de posgrado y formación en la Unibol, guaraní, asesora en la escuela Tecobe Catu. Por el lado peruano tenemos a Walter Panduro, a quien lo tenemos aquí, presente en el Centro Cultural. Él es docente de educación primaria, especializado en educación intercultural bilingüe, traductor, escritor e investigador Bora, autor de los relatos orales Bora Eaje Mujaja. Esa es nuestra maloca. Tenemos también a Darinka Pacaya. Ella se encuentra de manera sincrónica, está fuera del país. Ella es licenciada en educación primaria, magíster en gerencia social, experta en intervención social en poblaciones amazónicas con la organización Alas de Esperanza Perú-Canadá. Ella ha trabajado también con la comunidad Shipiba en Ucayali. Tenemos a Eusebio Antoine, que también está de manera sincrónica. Él es docente en educación secundaria en lengua aguajún, asistente pedagógico en la implementación del MSEIP Amazonas, del MINEDU, un programa del Ministerio de Educación del Perú, cantautor del grupo musical aguajún Los Amazonenses. Tengo que comunicarles también que Elena Burga, que es una especialista en educación intercultural bilingüe de territorios amazónicos, estaba programada, pero no va a poder estar presente con nosotros porque pues ha dado positivo a COVID. Sabemos que estamos en una ola, ¿no?, que nos está amenazando cada día, así que le deseamos desde ya a Elena una pronta recuperación, ¿no?, y cuidados para todos. Bueno, esta es la mesa, los panelistas, bienvenidos y bienvenidas a todas. Entonces, me gustaría conversar con ustedes acerca de este tema de la educación intercultural bilingüe vinculada a las lenguas, ¿no? A ver. Nosotros en los territorios tan diversos que tenemos, ¿no?, en las situaciones, además en contextos de pandemia que hemos estado afrontando en estos 2 o 3 últimos años, ¿verdad?, se han dado, ha sido evidente, ¿no?, la difícil situación de la educación de muchos de nuestros niños y niñas, ¿no?
Y este es un tema que nos gustaría conversarlo hoy también, en este conversatorio. No podemos dejar de lado la pandemia y el impacto, los impactos que ha tenido la pandemia en el campo educativo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que ustedes han recibido, ¿no? Que hemos estado compartiendo y reflexionando acerca de cómo cada uno de ustedes está concibiendo, cómo está trabajando el tema de la interculturalidad hoy en día en su práctica docente, en su práctica de investigación, ¿no? Entonces nos gustaría desde la perspectiva de ustedes y además considerando el contexto, ¿no?, en el que estamos, ¿qué piensan, ¿no?, de la interculturalidad y claro, y de la educación intercultural bilingüe? ¿Cómo esto está aterrizando en la escuela, en la práctica de cada uno de ustedes? Tenemos, porque en este panel tenemos profesores de escuela, de educación primaria, secundaria, pero también tenemos de espacios de educación superior, docentes de educación superior, tenemos también investigadores, Darinka, por ejemplo, que ha elaborado hace poco una tesis que analiza estos impactos de Aprendo en Casa, este programa de educación del Ministerio de Educación que se hizo en contextos de pandemia, para ver cómo ha sido, ¿no?, este impacto en los niños de las diferentes comunidades en Ucayali. Entonces, me gustaría dar la palabra a cada uno de ustedes. Empecemos de repente con nuestros amigos en Bolivia. No sé, Rocío, ¿puedes tal vez empezar tú? Muchas gracias, muy buenas noches, saludos a todos los que están siguiéndonos. A ver, el tema de la educación intercultural en Bolivia, sobre todo, ha tenido como muchos procesos y por lo tanto la definición de la interculturalidad también. Entonces es necesario tener en cuenta que según los contextos, sean estos regulares, educativos sobre todo, ¿no?, regulares o alternativos, la interculturalidad va adquiriendo como una semántica diferente, ¿no? Y recordemos que hemos iniciado hablando de la interculturalidad como básicamente el componente con dos palabras, ¿no?, respeto, tolerancia. Este fue el inicio de la charla sobre interculturalidad en los espacios formales y no formales, cuando hablábamos de educación. Sin embargo, ahora, por lo menos en Bolivia, comprendemos que no solamente cuando hablamos de interculturalidad vamos a hablar del respeto y la tolerancia a nuestros pueblos indígenas, sino también vamos a hablar de procesos de aprendizajes. De los saberes y conocimientos que tienen nuestros pueblos y de los que nos enriquecemos, ¿no? Por lo tanto, creo yo que este es el elemento que hemos incorporado, o estamos en proceso, porque todavía creo que estamos en proceso, son muy pocos tiempos el que llevamos en Bolivia, llevando a la práctica en nuestros espacios más allá del nivel primario. Y creo que este es el elemento que hemos añadido, el elemento de el rescate, la valoración, el intercambio de saberes y conocimientos para ir construyendo de repente una nueva identidad que nos haga como apropiarnos de algo común entre todos los que convivimos en un espacio, ¿no? Y este es el elemento que hace posible lo comunitario en la educación, ¿no? Entonces, tanto en la universidad como en la escuela en la que ahora me desenvuelvo, este es el elemento, el componente comunitario, la relación con la comunidad que te permite comprender la vivencia particular de cada uno de nuestros pueblos a partir de sus saberes y conocimientos. Gracias, nos parece súper interesante además esta aportación que tú haces en esta reflexión de la educación intercultural bilingüe en Bolivia, ¿no? Enfatizar el tema de las prácticas, ¿no? Las prácticas sociales, la identificación de la diversidad de prácticas, además, que tenemos en la escuela, ¿no?
Walter, cuéntanos, ¿cuál es tu respuesta, tu mirada hacia la educación intercultural bilingüe y la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo se vive en tu práctica docente? Muy buenas tardes con todos, gracias de verdad. Acá, buenas tardes en Perú y buenas noches allá a los hermanos de Bolivia y también a Eusebio, Darinka. Abrazos fraternos para todos ustedes de verdad. En la Amazonía peruana existen muchos pueblos indígenas a los cuales el Ministerio de Educación y todos aquellos entes Recording in progress. que tienen que ver mucho con educación, lo llaman pues pueblos originarios, término con el que yo discrepo. Más bien, habría que decirles culturas amazónicas, porque son realmente culturas. Entonces, estas culturas desde tiempos inmemoriales han tenido un intercambio de conocimientos, no solamente de conocimientos, sino de educación y en el aspecto económico y de toda índole. Entonces, la educación en la Amazonía peruana, pues, tiene la interculturalidad es desde tiempos inmemoriales. Y nosotros, en la actualidad, también seguimos esa línea, ¿no? Intercambiamos el conocimiento, la sabiduría, no solamente la sabiduría, sino la misma comida, la bebida, a través de nuestras mingas, de nuestras fiestas, y a través de ello inculcamos la educación en nuestros niños, en nuestra juventud. Y esa educación no solamente se supedita a la escuela, ¿no? A la escuela que en todos los pueblos están ahora, sino más en la familia y en el caso particular de la cultura bora, dentro de la maloca. La maloca, los padres, el curaca y todas las personas mayores de edad, en donde se da una importancia a los ancianos que conocen mucho de la cultura y cosas que tienen que ver mucho con los conocimientos culturales, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados en seguir practicando aquello y necesitamos también exportar estos conocimientos o estas prácticas educativas hacia otras culturas. Entonces, es sumamente importante realizar este tipo de educación porque sabemos que otras culturas tienen muchos conocimientos que pueden aportar valores hacia nuestras culturas. Entonces, esa es la manera en que estamos siempre realizando la educación intercultural en la Amazonía peruana. Y en el caso Bora, más específico. En el caso Bora, más específico. Interesante lo de la maloca, ¿verdad? Porque es el ámbito más privado, más de interacción, ¿no? de la familia, de los miembros de la familia. Entonces hay un vínculo con la educación, con la escuela. Así es. Podríamos decir más bien que la maloca es un ámbito público, una casa de reuniones en donde las diferentes culturas se unen dentro de la maloca invitados para una fiesta específica durante el año. Y ahí, en uno de mis libros editados por el Ministerio de Educación, gracias al doctor James, que está acá presente también, y ahí digo que la maloca tiene cuatro aspectos. Es una casa porque ahí vive el curaca con su familia, numerosa familia. Es un hospital porque el curaca, dotado de conocimientos ancestrales, cura también a las personas que adolecen de diferentes enfermedades. También es un centro de educación, o sea, es una escuela, porque tanto el curaca como sus familiares tienen que aportar en la educación de sus hijos. Y finalmente, la maloca es un centro recreacional y un centro de baile, porque ahí se realizan las diferentes fiestas Bora. Qué lindo, qué interesante. Muchas gracias, Walter, por tu respuesta. Vayamos a Bolivia. Beto Paredes, ¿qué nos puedes contar de la
perspectiva de la interculturalidad y especialmente la educación intercultural bilingüe en Bolivia, y en tu caso que trabajas con comunidades guaraníes, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches. Sí, nosotros agradecidísimos con este espacio, con esta invitación. Nosotros venimos desde el sur de Bolivia, este territorio que se lo conoce como el Chaco, es un territorio ancestral de la nación guaraní. La nación guaraní, que es una nación continental, la encontramos en diferentes países y particularmente en esto que sería el cono sur, ¿no? Estamos hablando de la población que habita en Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil. Hacemos parte de una misma cultura y de un territorio que es el territorio que llamamos el territorio ancestral. En este territorio se han suscitado muchas historias de nuestros países y no se puede desconocer la presencia de la nación guaraní, sea desde la toponimia, sea por los caminos, o sea por las palabras que hacen parte de las conversaciones coloquiales de cualquier persona en el Chaco. Ha incorporado unas prácticas, unas maneras de ser propias de la cultura guaraní. En este territorio se han identificado también esas grandes búsquedas, como la búsqueda de la tierra sin mal, el Liwi Maraen, que para los guaraní es como el horizonte, es el sueño de construir una tierra sin mal. Debido a esta característica de esta búsqueda trascendental, inmanente de la nación guaraní, es que el pueblo guaraní ha sobrepasado muchas afrentas y ha podido construir paso a paso lo que son, digamos, sus estructuras organizativas, sus políticas, y en este marco se circunscribe esto de la educación intercultural bilingüe, que no es nueva para el pueblo guaraní, es parte de una estrategia. Resulta que los guaraníes han hecho extremados esfuerzos para entenderlo al otro. Aprenden su idioma, aprenden sus costumbres, se apropian, podríamos decir de alguna manera, del otro. Pero lo que no podemos encontrar es la misma reacción del otro frente al guaraní. El otro no hace ningún esfuerzo por acercarse ni al idioma, ni a la cultura, ni a las prácticas. Entonces, y ahí viene esto de decir qué realmente significa interculturalidad y qué significa bilingüismo también, porque si es una política pública, es una política nacional, tendría que aplicarse para unos y para otros, pero parece que nomás se aplica para los indígenas. Estos son modelos para indios, ¿cómo los incluimos?, dice, ¿no? Entonces, no está pensado para el otro. Y ahí, claro, hay una incongruencia histórica, ¿no? Si queremos avanzar, avanzaremos juntos, porque si el prefijo inter quiere decir entre, entonces tendría que ser un diálogo entre culturas, y aquí parece que nomás estamos hablando de las culturas indígenas, porque el otro se ha esforzado en conocerlo al blanco, al caray decimos, pero eso no es parte de las políticas. Lo que interesa es estudiarlo y seguirlo estudiando al indio y que él siga estando en esos estados de sometimiento, de opresión, en este sistema que utiliza al indígena para sus propósitos. Es decir, no es casual de que cuando se inicia en Bolivia, en 1992, estábamos celebrando los 500 años de la colonia, eran 100 años de la masacre de Curuyuqui, la última de las batallas del pueblo guaraní. Se lanza la ley que amparaba esto de la educación intercultural bilingüe, y es el Banco Mundial el que financia. Entonces, será pues el grupo de los 7 que estaban detrás financiando educación intercultural bilingüe, para que los indios sean incluidos. Entonces, este concepto
tenemos que revisarlo para ver desde dónde se lo dice, quién es el que lo está planteando. Y si los pueblos indígenas buscaron ser reconocidos, visibilizados, tendríamos que empezar justamente a valorarlos y revalorizar sus propias maneras de transmitir conocimientos, sus formas de aprendizaje y los aportes que han hecho y siguen haciendo a la humanidad. Gracias. Nos ha parecido muy interesante esa visión crítica que tú tienes al concepto. Bueno, al final los conceptos, las definiciones, siempre están en constante revisión, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. Una educación intercultural bilingüe tendría que ser para todos, ¿verdad? No solo para una determinada población, un territorio, porque si la interculturalidad es la interacción, ese diálogo, ¿no? Tendríamos que abogar por ese diálogo simétrico y no el asimétrico, que es el que se está dando en la actualidad, y lo podemos ver también con las políticas públicas, ¿no? Interesante tu perspectiva. Muchas gracias. Nos vamos entonces ahora, bueno, venimos a Perú, pero vamos a darle la palabra a Darinka. Darinka. Sí, buenas tardes a todos y gracias por permitirme también compartir, ¿no? En este espacio, de alguna otra forma, los resultados y la investigación que he hecho, ¿no? A raíz de toda esta coyuntura con la pandemia suscitada pues, también en nuestros pueblos. Con respecto a la pregunta y a la interrogación que acaba de hacer, Sora, pues yo como investigadora he considerado el discurso académico de justamente las dos culturas que coexisten en un mismo espacio, que se encuentran y que también puede haber desencuentro entre ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido se aprecia la interculturalidad como este proceso intrínseco entre las culturas y son realidades situacionales, ¿no? Y sujetos también dinámicos y como la cultura que va creciendo, ¿no? En estos espacios de diálogo y de intercambio. Por eso, para el análisis de los datos recogidos, yo he cogido en este enfoque tres nociones. La interculturalidad relacional, que hace referencia al contacto, al intercambio que puede haber en las culturas, pero las culturas apenas intercambian saberes, conocimientos, pero no tocan, digamos, el trasfondo del por qué están ahí, quiénes son, y este diálogo de pronto respetuoso que debe haber entre unas y otras, ¿no? Por otro lado, la interculturalidad funcional, que justamente lo ha dicho también el participante anterior, ¿no? Reconoce la diversidad, ¿no? Las culturas, y apuesta por la inclusión, pero incluir a la cultura en una estructura ya preestablecida, ¿no? Como tal. Y sí promueve el diálogo, pero no a nivel de mirar aquellas de pronto dificultades que tiene cada uno para ver realmente en qué está el problema, ¿no? De la desigualdad, de las oportunidades. Y finalmente la interculturalidad crítica, que apuesta por un tipo de diálogo mucho más como proceso de construcción, ¿no? De identidad, que sería la apuesta que deberíamos perseguir en todos los espacios para construir este espacio que nos ayude a comunicarnos de manera ya respetuosa y tolerante con el otro, ¿no? Que la EIB pues no solo sea una atención para las poblaciones indígenas, porque los diálogos no se producen en una sola dirección, ¿no? Sino en ambas direcciones, receptor y emisor. Entonces, importante las actitudes de los que conversan. Y esto que me gustaría sí recalcar que es importante porque ciertamente nosotros en el Perú tenemos la política EIB, ¿no? Como un plan que ha vencido el año pasado, ¿no? Y que supongo que está en proceso también de reformulación, de revisión. Pero la política está destinada a reivindicar a nuestras poblaciones indígenas. Y sí, tenemos derecho como poblaciones a recibir una educación en nuestra lengua, en nuestra cultura, pero dialogamos con los otros. Entonces los otros también debería haber
la educación intercultural en la otra dirección, ¿no? En ambas direcciones. Este es mi aporte por el momento. Gracias, Darinka, por tu participación, bueno, desde tu mirada como investigadora en esta tesis, que ya nos contarás un poquito más adelante cuáles fueron los resultados que obtuviste, pero tú mencionas a esta interculturalidad crítica, que es un poco la aspiracional, ¿no? La que estaríamos buscando, y efectivamente va también o responde a esta crítica que nos hizo Beto también, ¿no? Acerca de qué tipo de diálogo estamos teniendo, construyendo en la interculturalidad, ¿no? En las relaciones interculturales, ¿no? Son estas asimétricas, simétricas, ¿cómo es que se están dando? Muchas gracias. Pasamos entonces, vayamos a Bolivia con Santiago Puerta, también, Hola. ¿no? Tu respuesta a esta primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad, o sea, el concepto, cómo se concibe el concepto de interculturalidad y cómo es que se percibe en el ámbito educativo, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros, como parte de una universidad, es decir, somos muy pocas las universidades indígenas que existen en Bolivia, ¿no? Tenemos 3 universidades, una aymara, una quechua y una guaraní, donde nosotros estamos. Y uno de los ejes centrales es promover un modelo educativo del Estado boliviano, que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Que tiene como bases fundamentales el generar procesos de interculturalidad, pero a partir también al mismo tiempo de romper esquemas tradicionales como son la colonialidad que hemos tenido, ¿no? Durante muchísimos años, no solamente la época colonial, sino durante la República. ¿En qué se caracteriza esta construcción de la interculturalidad que nosotros hacemos? Tenemos muy pocos años de estar vigentes, tenemos jóvenes de más de 15 naciones indígenas ahorita de tierras bajas que forman parte de la vida comunitaria en la universidad, y con ellos tenemos elementos centrales, como decían mis compañeros, ya no solamente de avanzar de lo que es el reconocer que somos diferentes, el ver que podemos construir cosas conjuntas, sino fundamentalmente avanzar en la construcción de los saberes, recuperación de los saberes propios y construcción de esos espacios que permitan articular los conocimientos propios con los conocimientos occidentales para generar verdaderos procesos de interculturalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? De repente un elemento, no es muy fácil porque nosotros mismos venimos de estos procesos históricos, nuestra formación es así, es una formación que no está abierta, donde el conocimiento científico universal siempre ha sido el prevalente. Entonces abrirnos a estos procesos también no es fácil en un ámbito al menos universitario, y el paso que hemos estado dando es a través de concretar este modelo que tenemos con proyectos productivos que nos permitan ir articulando la diversidad de conocimientos propios que hay de los actores, de los jóvenes que vienen con toda su experiencia, con todo su bagaje desde sus propias comunidades, ir generando, recuperando, valorizando estos saberes propios para poder articularlos a estos saberes occidentales, ¿no? Entonces son elementos que consideramos que son fundamentales, y algo central que nosotros tenemos es que sí es cierto que no existen relaciones de igualdad todavía para iniciar verdaderos procesos de interculturalidad. Nuestros pueblos indígenas todavía siguen siendo como una parte de complemento, digamos, en las políticas del Estado, pero la finalidad que tenemos es que estos puedan incidir en políticas públicas, y estos actores, principalmente que se están formando en nuestras universidades, vayan a fortalecer las estrategias territoriales. Existen los territorios indígenas en Bolivia, que son nuestra razón de ser, es donde se reproduce la cultura, se fortalece la identidad, es donde está la vida misma. Si no hay estos territorios, entonces los procesos de los pueblos indígenas hubieran quedado inconclusos con todas sus luchas, razón por la cual
Para nosotros es fundamental generar este tipo de profesionales que sean abiertos, que sean libres, ¿no? Que tengan diversas miradas para contribuir al desarrollo de sus pueblos. Gracias. Sí, obviamente el componente territorial es muy importante cuando trabajamos en el tema de interculturalidad, y bueno, en realidad en muchos diferentes ámbitos, ¿no? Pero aquí, como tú decías, estas luchas del territorio por su reconocimiento, por su identidad, y porque esto también, ¿no? O sea, que estas luchas generen estos diálogos de repente de arriba hacia abajo a partir de la creación de políticas, de planes, donde se garantice, ¿no? Estos derechos humanos, los derechos culturales de nuestras poblaciones, ¿no? Me parece muy interesante ese trabajo que están haciendo también desde la universidad, formar a los profesionales con esta mirada, ¿no? Con esta perspectiva. Entonces, ahora volvemos a Perú y le preguntamos a Eusebio. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta que lanzamos, ¿no? Acerca de la interculturalidad, tu lectura sobre la interculturalidad y el ámbito educativo? Muy buenas tardes, acá en Perú y en Bolivia, muy buenas noches. Saludar a todos los pueblos indígenas de nivel todo Perú y también a toda nación boliviana. Bueno, al respecto a la pregunta sobre la interculturalidad, ¿no? En Perú, en la Amazonía, en todo el Perú tenemos 48 lenguas originarias. De esos tenemos andinos 44 y en andinos tenemos 4 y Amazonía tenemos 44. Yo soy el pueblo indígena Aguajún, mi lengua materna es Aguajún y mi segunda lengua es el castellano. Entonces, acá hablando de la interculturalidad, es la interrelación de culturas, interrelación de costumbres, también para comunicarnos y relacionarnos como seres humanos. Hay que entender que la educación EIB es un derecho. No es que, digamos, porque uno quiere cumplir o hacer nada más la educación, sino se debe entender que la educación, la EIB, es un derecho para todos. En ese sentido, no simplemente queda en relacionarnos con otras culturas, sino hablando de la Amazonía, en la educación, por ejemplo, no simplemente debe quedar en la educación, sino escuela, familia y comunidad. Se debe relacionar en ese aspecto. Ahí es donde que se va a dar la verdadera interculturalidad. No simplemente en la escuela, ¿no? Sino también en la familia. Van a participar los sabios, las sabias. Ahí es donde que vamos a hacer el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, los maestros también en la escuela tienen que trabajar ese diálogo de saber. Y asimismo, los padres también, los sabios, deben participar en las escuelas EIBES, ¿no? Entonces, y asimismo la comunidad. En la comunidad es muy importante, porque en la comunidad tenemos grandes sabios, autoridades, con grandes conocimientos. Entonces, eso es muy importante en la formación integral de los estudiantes, porque de esa manera vamos a ir desarrollando las competencias de manera integral y una autonomía en la comunidad para nuestra gestión. Y un docente bilingüe debe ser que ve los derechos de los pueblos indígenas, una educación intercultural de calidad, en relación, en armonía con la naturaleza. Entonces, en ese aspecto, la interculturalidad es muy importante para los pueblos indígenas, porque solo así los niños, los estudiantes van a desarrollar, van a comprender lo que es la enseñanza-aprendizaje y así poder desarrollarse en la comunidad y en todo el país. Bueno, eso sería por el momento mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Eusebio, ¿no? Aquí vemos
con las respuestas de Eusebio hemos incorporado otro elemento fundamental que trasciende nuestras vidas, que es la naturaleza, ¿no? Esta diálogo, esta interacción que tenemos cada día los seres humanos con la naturaleza, y pareciera que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Y no, esto es muy presente, y claro, la educación intercultural bilingüe recoge, ¿no? estos diálogos con las cosmovisiones locales, con las tradiciones, con las lenguas, con los modos de hacer, y también con esas prácticas de interacción con la vida misma, ¿no? Las plantas, los animales, y eso yo creo que lo tenemos que recuperar para salvar el planeta también, ¿no? Muchísimas gracias por esta pregunta. Les voy a hacer una segunda ya pensando en este contexto de pandemia. Yo creo que vamos aterrizando, ¿no? ¿Cómo es que nuestros estudiantes en Perú, en Bolivia, ¿no? han afrontado la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha llevado a cabo, cómo han afrontado las escuelas de educación intercultural bilingüe la pandemia del COVID-19? ¿Cómo se adaptaron al formato virtual, si es que hubo? ¿Qué estrategias se crearon para que nuestros estudiantes no se suspendan sus clases? ¿Qué hicieron? Eso sería bien interesante para nosotros. Bueno, ahora empezamos a la inversa, ¿no? Entonces, Eusebio, ¿qué te parece si nos cuentas, si nos respondes a esta pregunta? Sí, muchísimas gracias por esta segunda pregunta, ¿no? Yo diría que en la Amazonía hubo desigualdades en cuanto a la atención de manera virtual y un trabajo remoto para todos los maestros y maestras de diferentes niveles educativos. ¿Por qué? Porque la Amazonía no estuvo preparado para recibir una educación de manera virtual. No me equivoco, casi estoy seguro de que el 90%, digamos, los estudiantes no tenían lo que es la conectividad, ¿ya? No tenían eso. Por lo tanto, los maestros, ellos se han adaptado al contexto y la realidad, que han elaborado sus materiales educativos, por ejemplo, impresos, y que tenían que enviar a otras escuelas bilingües y otras escuelas EBRs a una caminata de 3 días, 2 días o 6 horas. Entonces, ahí tenían que enviar sus fichas. Entonces, después de una semana o 10 días, tenían que recoger digamos, sus trabajos, evidencias, para hacer la retroalimentación. Entonces, y es más, las tabletas no han llegado a tiempo, se han retrasado demasiado. Ya casi al culminar, digamos, el periodo educativo, han llegado las tabletas. Es más, los estudiantes tampoco no estaban preparados para poder manejar tablets. ¿Ya? Entonces, y eso ha sido un problema grande, pero de acuerdo en las circunstancias, se tienen que adaptarse al contexto, como les digo, por eso, ya que el Ministerio de Educación también ha hecho, por ejemplo, la estrategia de Aprende en Casa, se ha dado una virtualidad, ¿no? Pero en la Amazonía, ¿cómo se van a conectarse? No tienen televisores, no tienen computadoras instaladas. Si había internet en un lugar, en un caserío, solamente de repente a 5 a 10 personas, después se cuelgan, no pueden entrar más. Entonces, y la radio, por ejemplo, acá, no tenemos radio que tiene una banda ancha para que pueda abastecer, tal vez apenas unos kilómetros nada más. Entonces, eso ha sido el problema. Sin embargo, los maestros han hecho lo posible para enviar fichas elaboradas y recibir después de 1 o 2 semanas y hacer la retroalimentación para el desarrollo de las competencias. Gracias. Gracias, Eusebio, es un testimonio, en realidad, lo que estamos recogiendo, porque ha sido realmente duro el contexto que hemos estado pasando. Santiago, cuéntanos, ¿cómo ha sido en tu caso? Bueno, ustedes como docentes universitarios, en el campo universitario, ¿no? También,
¿Cómo fue este contexto de pandemia y la formación de los estudiantes y también en el campo de la escuela, ¿no? ¿Cómo ha sido? Sí, para nosotros, igual que en el Perú, ha sido un proceso muy crítico en el ámbito formativo. Ha sido muy complejo. Nosotros somos una universidad que para que los estudiantes puedan tener un proceso de formación completa, tienen que vivir allá. Ofrecemos una beca completa de alimentación, de alojamiento, ¿no?, donde puedan garantizar su estudio. En estas condiciones, la pandemia hemos tenido que afrontar diversas dificultades, primero por el escaso acceso tecnológico que tenemos en la universidad debido a la ubicación. No la tenemos en un área urbana, la tenemos en un lugar muy importante que es emblemático para el pueblo guaraní, como es una comunidad donde hubo una guerra, donde el Estado boliviano sometieron a los miles de guaraníes, ¿no? Pensamos que solamente pudo haber sido en la colonia, pero la República arremetió contra los pueblos indígenas que eran los dueños del territorio. Entonces, en honor a esa batalla, esa guerra, y recuperando siempre los principios de los pueblos indígenas, está ubicada ahí nuestra universidad. Y fue muy complicado porque no teníamos ni las capacidades tecnológicas, los docentes tampoco tenían las capacidades para poder afrontar estos procesos de cambio, y a pesar de todo aquello hemos logrado como docentes formarnos, capacitarnos, pero la parte estudiantil ha sido la más crítica, ¿no? Porque si nosotros no garantizamos la alimentación y el alojamiento de los estudiantes, ellos mismos no pueden formarse, no pueden ir a una universidad pública en ninguna ciudad porque no tienen los recursos suficientes para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces tendrían que trabajar, y estudiar. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que los jóvenes se fueron a sus propios territorios, la universidad dejó de funcionar. Por tanto, si se van a sus territorios, se van a lugares donde no tienen acceso al servicio de internet, o si no se van a su territorio, tienen que irse a las ciudades a seguir trabajando para tener el pan de cada día. Razón por la cual es que hemos tenido diversas dificultades en el aprendizaje. Yo he traído algunos números de algunos pequeños estudios que se hicieron que nos demuestran qué es lo que ha pasado, ¿no? Primero, un 67% de los estudiantes, ¿no?, consideró que las clases sincrónicas, porque teníamos clases sincrónicas y clases asincrónicas, ¿no?, en este caso, un 67% de los estudiantes consideraba que las clases sincrónicas fueron poco útiles, ¿no?, ya sea por el mal servicio de internet o por el equipo principalmente de educación, de enseñanza, que era el celular. Con el celular no se puede aprender mucho, ¿no? Entonces eran el único aparato a partir del cual podían tener información y hacer su proceso educativo, ¿no? O ya sea también en otros casos por la metodología de enseñanza del docente, ¿no? Tenemos otros datos que dice que, por ejemplo, el 45% de los estudiantes indica que tuvieron dificultades económicas para conectarse. La gente no tenía, ¿no? Casi la mitad de la población no tenía recursos para hacer estos procesos. En nuestros países todavía el servicio de internet es muy caro, no tenemos acceso todos, ¿no? Existen sectores privilegiados mayormente en las áreas urbanas. En otra parte tenemos que el 45%, bueno, dice que no tenía cómo conectarse, y un 40% tenía problemas de conectividad. Además, un 50%, ¿no?, indica que fue insuficiente lo aprendido en los entornos virtuales, ¿no? Entonces, con ello podemos darnos cuenta de que para nosotros ha sido muy difícil este proceso, y lo que hemos hecho es hacerlos volver a los jóvenes antes de tiempo, cuando empezó el próximo año, hacer un proceso de nivelación con ellos. Y ¿qué podemos rescatar de ellos? Lo único que podemos rescatar es que en este proceso que han tenido en la pandemia, hemos logrado que los estudiantes se articulen más a su pueblo, a sus organizaciones, con sus trabajos que se les ha brindado, ¿no? Entiendan, comprendan, fortalezcan su relación en la vida comunitaria, ¿no? Y eso sí ha sido un elemento crucial que ahora ha enriquecido, digamos, el trabajo
que se hace cuando hablamos de cuestiones de fortalecimiento político, fortalecimiento cultural, ¿no?, de los pueblos, de estos actores respecto a los pueblos indígenas. Estos son un poco de las dificultades que se nos ha presentado, y de igual manera en los ámbitos educativos formales, iniciales, primarios, secundarios, principalmente en los ámbitos públicos ha sido muy complicado. Okay. Gracias, Santiago. Creo que compartimos también en Perú, ¿no?, esos resultados, ¿no? Y además me parece que hay unos últimos estudios internacionales que dicen que durante el periodo de la pandemia, pues los aprendizajes han sido mínimos o inexistentes en diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, algo que tenemos que pensar también, o repensar y reflexionar como país, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas políticas educativas en este contexto? Darinka, aquí yo creo que nos puedes contar un poco cómo ha sido cuáles son esos resultados de tu investigación, porque tú has realizado la investigación durante la pandemia. Pues sí. En ese momento recogiendo información, cuéntanos. Sí, lo paradójico es que me tocó hacer la investigación durante la pandemia y también de manera remota, ¿no? Para ubicar a los informantes por teléfono, por el WhatsApp, la radio. Entonces ha sido bastante difícil, llevaba muchísima crisis de ansiedad con esto, que no poder llegar a tener todo el acceso, digamos, ¿no?, a esa comunicación se da de tú a tú, ¿no? Esta comunicación verbal, la carencia de todo esto es bastante complejo. Pero puedo dar cuenta, ¿no?, a raíz de eso, de una escuela concreta en la UGEL de Ucayali, de Atalaya, concretamente una de las provincias, una comunidad Asheninka, de la cultura Asheninka, ¿no? Y este pueblo Asheninka hace 2-3 años atrás, ¿no?, oficializaron la lengua, entonces también están en procesos de fortalecimiento, ¿no?, de la identidad. Entonces, esta escuelita se ubica en la cuenca del Ucayali y otro afluente del Ucayali, el río Unini, que está muy alejada digamos, de la urbe, ¿no? Pues la primera acción, para ubicar un poquito el contexto, pues después el Estado adoptó, ¿no?, el Ministerio de Educación adoptó la forma virtual o sincrónica de educación, ¿no?, con una estrategia, la estrategia Aprende en Casa, ¿no?, que pues era la emisión de las sesiones, ¿no?, de aprendizaje y tanto para las escuelas y las comunidades. En este caso, para las escuelas más lejanas se pensó, ¿no?, las emisiones radiales, ¿no? Lo que hizo la UGEL, ¿no?, de Atalaya fue inmediatamente adoptar, ¿no?, la estrategia Aprende en Casa para las comunidades, ¿no?, las comunidades indígenas. Atalaya es una provincia que no solamente tiene Asheninkas, también hay varias culturas, ¿no? Están los pibos, los yines, amahuacas, en todo su territorio. Son una provincia muy, muy rica, ¿no?, culturalmente. Entonces, la UGEL adoptó la estrategia. En el ministerio existen especialistas, ¿no?, de cada una de las lenguas, pero en ese momento, me parece, solo habían producido material para la lengua Wajún, Shipibo y Ashaninka, ¿no?, que son las lenguas más numerosas, ¿no?, en el territorio amazónico. Entonces, para estas comunidades concretas, pues no había emisiones. La UGEL lo que hizo en su primer momento es coger las emisiones del ministerio y procurar emitirlas por la radio local, ¿no? La radio local y otras radios, ¿no?, intentando pues cubrir toda la necesidad de las comunidades, digamos, el alcance de las emisoras. Algunas ha sido imposible porque también está la parte burocrática, porque muchas de las emisoras radiales no contaban con licencia y no podían pues cobrar, digamos, hacer un pago legal, ¿no? Entonces eso también ha sido un impedimento para que la UGEL pudiese no transmitir las emisiones. Y en el caso, estas emisiones se dieron hasta mitad del año, más o menos hasta agosto, ¿no?
Y posteriormente ya la UFEL intentó producir sus propios materiales con sus especialistas. Digo con sus especialistas porque en la UFEL solo existe también una sola especialista en la lengua y los demás son de lengua castellana, ¿no? Entonces, eso también es una dificultad que han experimentado porque se han tenido que agenciar a contratar personal, ¿no? Adicional para esta labor. Y pues las emisiones se hicieron a partir de septiembre hasta diciembre ya en la lengua ashéninca, ¿no? Es cuando estas comunidades empezaron a recibir estas emisiones. Mientras tanto, los docentes que se habían quedado, porque solo algunos docentes se quedaron en la comunidad, que pertenecen a la comunidad, en este caso a la escuela, el director es de la comunidad y se quedó allí y hacía un acompañamiento, pero él manifiesta en su testimonio no haber podido acompañar a todos, porque el hecho de ir a una casa implicaba atender al estudiante y despejar sus dudas, acompañarle, y ya no le permitía llegar a otra casa. Y cabe entender también que las casas son muy alejadas de otras, ¿no? No se vive en un contexto urbano, las casas son indistintamente no separadas. Entonces, esta era la otra dificultad. Las emisiones ashénicas en su momento, ¿no? También los padres de familia manifiestan que no llegaban completamente, los alumnos no llegaban completamente a entender, ¿no? Ya que también en las lenguas existen variantes no lingüísticas. Entonces, los niños pues no entendían y no podían poner detener las emisiones y esto ya se les salía de la mano y no podían continuar, ¿no? Entonces, esa era una de las dificultades. Luego, ya lo mencionó también Eusebio, que no se disponía de material, el acceso a las radios, a la radioemisora, ¿no? Para captar la emisión no existe. También las condiciones de las casas, donde los niños sí disponían de una mesa, de una silla, no hay, ¿no? Los materiales escolares tampoco. Los accesos a los libros también que dota el ministerio en las lenguas, tampoco esta comunidad tenía, porque lo acaba de mencionar que recién se ha reconocido el alfabeto y están en elaboración de sus materiales en su lengua, entonces no tenían estos elementos como para tener un aprendizaje mucho más idóneo, ¿no? La estrategia por sí también tiene una carga muy fuerte en el rol de los padres de familia, que tienen que hacer el acompañamiento, ¿no? Que tenían que hacer el acompañamiento a los estudiantes. En este contexto, pues estamos hablando de una alta tasa de analfabetismo, ¿no? Los papás y mamás no saben leer, entonces no podían acompañar a sus niños, ¿no? Y también se les hacía difícil entender en las emisiones radiales. Entonces, ha habido cero o nulo acompañamiento, carencias de radios para captar. El hecho de no poder acompañar hace que los papás pues digan vamos a la chacra y ya nos vamos a cultivar y hacer otras actividades, ¿no? De pronto sí, yo rescato en el estudio también plasmo que los niños han desarrollado tal vez otras habilidades más de convivencia con la comunidad, con el bosque, pero en cuestiones, digamos, de aprendizajes más estructurados que se dotan en la escuela, pues casi, digamos, ninguno, ¿no? Por otro lado, el rol del docente, ¿no? Los docentes, al recibir la noticia que iban a dar clases o que iban a hacer el acompañamiento de manera virtual, empezaron yo he hecho un análisis de la web, del Facebook, de la UGEL, y veía muchos comentarios de decir, oye, no tenemos luz, no tenemos internet, no vamos a poder hacer esta forma de trabajo, ¿no? Pese a eso, pues, yo creo que, y también se exigía considerar sus opiniones, ¿no? En la toma de decisiones. En Atalaya, la pandemia, después de 3 meses de haberse evitado, digamos, el estado de emergencia, los primeros contagios han sido, pues,
en junio. Entonces, se ha tenido como un tiempo de pronto para reflexionar mejor la presencia tal vez de los docentes, ¿no?, en las comunidades. Es cierto también que este virus era un virus desconocido, no sabías las consecuencias, ¿no?, y no se podían tomar, digamos, decisiones mucho más oportunas o prudentes, pero ya tenía un tiempo que de pronto en que el profesor pudiera haber entrado, ¿no?, antes de que se produjeran los primeros contagios. Otra deficiencia que he podido identificar es que no existe una comunicación entre los sectores, ¿no?, o actores, digamos, de desarrollo en el territorio, ¿no? En educación, la UGEL trabaja indistintamente, ¿no?, y no se comunica con salud ni con agraria. Entonces, la idea es que hay una desarticulación también. Y la UGEL también se rige mucho, digamos, con el ente regulador que sería el Ministerio de Educación, ¿no? El ministerio lo dice y nosotros lo hacemos. Entonces hablamos de una administración mucho más clásica que con enfoque más territorial, digamos, ¿no? Eso por el momento, hay unas cosas que tal vez... Ok, gracias. Gracias, Darinka. Has dado un panorama, ¿no?, muy, muy cercano. Bueno, la figura, digamos, ¿no? Nos podemos imaginar la situación. Jorge Alberto, Beto, ¿qué nos puedes contar en el caso de los estudiantes guaraníes, ¿no?, el contexto educativo? ¿Cómo fue? Sí, sin lugar a dudas, este periodo ha sido crítico. Hemos tenido que improvisar muchas cosas, pero escuchando a los compañeros, a los hermanos que expusieron, estuve pensando de que realmente existen dos tipos de educación. Una, esta que es parte de la estructura de nuestros estados y hace parte del sistema de gobierno, y que se cae cuando no tiene las tecnologías, cuando no tiene el especialista, cuando no tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está la otra educación, esa que justamente decimos, vamos a valorar a los pueblos indígenas por su sabiduría y su conocimiento, y la verdad es que esa sabiduría no se hace en esas cuatro paredes, ni siquiera por el celular o usando la pizarra, ni haciendo docentes especializados. Eso se hace con la vida y se hace compartiendo las soluciones a los problemas. Hay una palabra que se utilizaba antes, una práctica guaraní antigua, se decía yecuacu, era un periodo de guarda, un periodo donde los jóvenes o las señoritas entraban en un periodo de guarda y ahí recibían alimento para su espíritu, para su mente, para su cuerpo, y después de un tiempo salían y la comunidad les preparaba una fiesta para integrarlas a la vida de la comunidad. Esta sería como su graduación. Esta es la escuela que posiblemente la pandemia o la cuarentena haya forzado nuevamente a entrar en un periodo de resguardo, donde hemos empezado a valorar la palabra, el diálogo, otra vez volvernos a juntar alrededor de un fogón, compartir nuestras comidas, porque no teníamos acceso a mercados, entonces teníamos que comer lo nuestro, teníamos que hablar de nuestras cosas. Volvimos otra vez a las plantas medicinales nuestras, volvimos a escuchar a los abuelos contar historias, porque nos teníamos que quedar en las casas. Esa es la educación que estamos queriendo revalorizar, ¿o cuál es la que queremos valorizar? Queremos valorizar esta de la tecnología, de los saberes estos para aprender ecuaciones, fórmulas. ¿Cuál es la educación que estamos buscando? Yo considero de manera muy particular que este periodo de cuarentena ha sido un aprendizaje conjunto para todos y tenemos que reconocer que hay muchas poblaciones que voluntariamente antes y actualmente siguen estando en aislamiento voluntario y otros porque decidieron que tal vez por el acceso, por donde viven no hay carreteras o no llega la señal telefónica, viven en aislamiento permanente y han aprendido a resolver sus problemas de manera autónoma. Esto es lo que se violenta a veces cuando se incorpora a un sistema educativo
que lo único que hace es quererlos sacar de esa vida armónica, multidimensional, para que sean competitivos, sean desarrolladores, sean emprendedores. Entonces tenemos que reconocer que hay dos tipos de educación. En este diálogo intercultural a veces depende de cómo uno quiere entenderlo, ¿no? O cuál es el valor que uno le da a una o a la otra. Entonces yo veo aquí un sesgo valórico en relación a esta escuela impuesta, que indudablemente ejerce un poder al interior de las comunidades y sí, habría que aprovecharla y apropiársela y hacer que sea como son las formas de transmisión y construcción del conocimiento de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, no como esa estructura dominante, avasalladora y dependiente, ¿no? Y que crea también gente muy dependiente. Si no tenemos la señal, se acabó la educación. Si no tenemos el pizarrón, se acabó la educación. Si no tenemos el bolígrafo, el cuaderno, se acabó la educación. Y nuestros pueblos tallaron las piedras, le pusieron nombres a los ríos, le pusieron nombres a las plantas y contaron cuentos y mitos que se van transmitiendo de generación en generación para que no se pierda esa relación primigenia entre el espíritu y la materia. Esta otra escuela es segmentaria, segmenta el conocimiento, aleja a las personas de las familias. Entonces, tal vez no quiero caer en una superficialidad de decir que la pandemia no afectó, indudablemente, sí afectó, pero también nos permitió fortalecernos como familia, nos apoyamos, volvió otra vez la olla común, volvimos a preocuparnos del vecino. Creo que hay que ver también cómo la gente logró salir sin necesitar vacuna, salir también a defenderse de estas enfermedades con su propia medicina. Gracias, Beto. Me parece también muy necesaria tu reflexión, y yo creo que los que estamos, bueno, en el panel y también las personas que están escuchándonos o viéndonos, tienen también historias semejantes en sus propias familias, ¿no? De cómo la pandemia ha generado, aunque sea un poquito, el tema de la cohesión y la preocupación por el otro, ¿no? Esos vínculos que, no sé, el sistema, el mercado, la economía, qué sé yo, nos había separado, nos hemos visto siempre como entes autónomos, individuales, ¿no? No hay un sentido de comunidad, y sin embargo en ese momento hubo, no en todas partes es cierto, pero sí en espacios y sobre todo en territorios, ¿no? De comunidades, de barrios, lo hemos visto en Lima también, en las zonas periféricas de la ciudad, cómo se organizaban con las ollas comunes, como tú dices, ¿no? Mujeres intentando alimentar a las familias sin recursos, ¿no? Y yo creo que esa es la fuerza de nuestras comunidades, y está allí nuestra cultura comunitaria, ¿no? Y eso es muy importante posicionar también en la escuela. Walter, ¿qué piensas tú? ¿Cómo han afrontado las escuelas en tu territorio este contexto? Correcto. A raíz de este problema, he escrito un artículo que está publicado en ResearchGate, lo pueden conseguir en el Google, con Walter Panduro Ruiz. Entonces, en ese artículo digo que en el Perú, cuando a mediados del año 2020, marzo de 2020, el gobierno decretaba cuarentena absoluta en todo el territorio nacional para hacer frente a la expansión del COVID-19, también decretaba algunas medidas que coadyuvarían a mitigar los efectos de medidas nunca antes experimentadas por los peruanos frente a una pandemia que parecía incurable, mortal e incontrolable. Entonces, dentro de este contexto de atención por parte del Estado, pues el Ministerio de Educación esgrimió el programa Aprendo en Casa, y también el mismo Estado esgrimió el programa Bono Familiar Universal, y que si bien es cierto que estas medidas planteadas han sido hasta cierto modo muy buenas, también tenían su lado negativo, porque
en vez de solucionar un asunto, han venido a ser también un problema para la educación en particular, ¿no? El programa educativo, por ejemplo, Aprendo en Casa, en la zona rural de la Amazonía peruana ha sido muy deficiente hasta el día de hoy. Entonces, en este contexto, la Dirección Regional de Educación de Loreto hizo su propio programa, denominado pues Aprendiendo al Son del Mangoré, que es una copia del programa Aprendo en Casa. Pero, como repito, el programa no es transmitido a nivel de toda la Amazonía peruana, por cuanto el coste del servicio de Internet es sumamente carísimo hasta el día de hoy en la Amazonía peruana. Por ejemplo, para que un padre de familia recargue el celular de su hijo, para que el niño pueda seguir sus estudios a través del Internet, a través de alguna app, por ejemplo, si la recarga cuesta 5 soles, en la zona rural la recarga ha llegado a costar hasta 10 soles. 10 soles, aumentaron del 50% o al 100% el coste del Internet. Y lo cual, como en la Amazonía peruana las personas no tienen muchos ingresos económicos, hasta el momento es un problema real. Es un problema que el Estado tiene que atender de manera urgente. Por otro lado, también tenemos, en ese contexto, también la medicina vino a elevar sus costos demasiado carísimos. Por ejemplo, un blister de paracetamol que costaba primigeniamente $1.20, llegó a costar hasta 20 soles. Entonces, todos esos problemas han afectado mucho en cuanto a la economía y también la educación de los niños. Entonces, como lo ha mencionado el maestro Beto desde Bolivia, los niños o las familias de las culturas indígenas de la Amazonía peruana han esgrimido o han revalorado una especie de educación que quizás hasta ese momento ha estado perdiéndose, ¿no? En el espacio, en el tiempo histórico y también dentro de la propia familia y la comunidad. Educar de acuerdo a su propia realidad y también de acuerdo a su propia cultura. Entonces, la pandemia, gracias a la pandemia, puedo decir así, gracias a la pandemia, que las familias, dentro de la cultura bora particularmente y otras culturas, han revalorado su forma de enseñar. Por ejemplo, de llevar a las chacras a retirarse de las comunidades con sus hijos y empezar a enseñar a sus hijos a hacer trampas, a cultivar la chacra, porque la escuela quita mucho tiempo a los niños y muchas veces esos niños crecen sin saber cultivar la chacra, sin saber sembrar el maíz, la yuca o hacer el casabe, ¿no? En el caso de los boras. Entonces, todo eso ha sido pues revalorado de nuevo, ¿no? Entonces, por un lado positivo, por un lado negativo en la educación durante la pandemia, perdón. Entonces, de manera concreta, el programa Aprendo en Casa no ha solucionado de manera esencial la educación, más bien ha sido un problema, ¿no? Problema por los altos costes de Internet y otros servicios que se ha generado, ¿no? Y también, por ejemplo, en cuanto a la consecución de las radios también, para escuchar el programa también es muy costoso. Por ejemplo, en la línea de frontera con Colombia, Perú-Colombia, las radios locales de Iquitos no llegan, porque todas son FM. Entonces, los habitantes de la línea de frontera escuchan más radios colombianas que peruanas. Entonces, bueno, ahí está el problema hasta el momento, ¿no? Entonces, pues, no sé quiénes estarían, pues, dispuestos a mejorar nuestra educación, a revalorar lo que somos nosotros, el conocimiento cultural indígena,
para que la educación pues se desarrolle en ese camino, ¿no? Revalorar la educación indígena propiamente dicha. Por ejemplo, en la cultura bora, la educación se desarrolla a través de los cuentos, mitos, leyendas y también el trabajo y las fiestas, ¿no? Como lo he dicho en mi primera intervención. Entonces, eso se tiene que volver a ejecutar dentro de nuestras comunidades en cuanto a la educación. Muchas gracias, Walter, ¿no? Otra vez, miramos la Maloca, una Maloca más ampliada, ¿verdad? Así es, así es. Gracias. Rocío, cuéntanos cómo ha sido contigo, ¿no? En la educación superior también, en el ámbito educativo, como tú que trabajas también con comunidades guaraníes. ¿Cómo ha sido este contexto de pandemia? Bueno, quiero decir que escuchándolos a los hermanos del Perú, pues creo que tenemos realidades muy, muy parecidas, ¿no? Y las problemáticas de nuestros pueblos indígenas siguen siendo las mismas. A lo que ya comentaron un poco Beto y Santiago, yo voy a acotar 3 cosas que me parecen importantes como elementos que ha evidenciado esta pandemia en el sistema educativo boliviano. Y fíjate que lo primero que hay que decir es que a pesar de que nosotros en Bolivia hemos avanzado mucho en políticas en cuanto a educación, tenemos una ley hermosa en educación y tenemos leyes muy lindas y muy ricas en cuanto a propiciar el acceso a la educación, a revalorizar nuestras culturas. Sin embargo, esta pandemia nos ha permitido darnos cuenta de algunos elementos que en este sistema educativo todavía no las hemos trabajado o se han quedado solamente en enunciados. Una primera cosa tiene que ver, y creo que todas, con gestión educativa. Resulta que nuestras comunidades guaraní hemos constatado de que tenemos más del 70% de nuestros docentes que no son de las propias comunidades, ¿no? Pero en Bolivia hay una disposición que establece que tú te puedes, cuando hay las compulsas, tú te puedes presentar a cualquier cargo docente en cualquier lugar del país y si ganas, pues tienes derecho a esa elección. Entonces, eso implica que de pronto en una comunidad guaraní tienes a un docente quechua, a un docente aymara porque ganó el concurso, porque tiene los papeles, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, se vaciaron nuestras comunidades y nuestras escuelas, ¿no? Se vaciaron y quedaron vacías, no solo de la posibilidad de hacer algo en ese contexto, sino quedaron vacías de propuesta. Entonces, no hubo la capacidad inmediata de entender que estábamos hablando de una Bolivia diversa y que nuestras comunidades no era un barrio de la ciudad en el que tenías aglomeración. Tenemos escuelas en las que tenemos 20 niños, comunidades en las que tenemos no más de 30 o 20 familias. Entonces, que era posible hacer algo con estos niños, que era posible hacer algo en esta comunidad y no hemos tenido esa capacidad. La segunda cosa es que evidenció que a pesar de haber hablado mucho de inclusión, a pesar de haber hablado mucho de esta Bolivia diversa y unida, nos hemos dado cuenta de que había un desconocimiento de la realidad de nuestras comunidades. En nuestras comunidades guaraní, todavía tenemos familias que no acceden al servicio de electricidad, entonces no vamos a hablar del acceso al internet, ¿no? Entonces, cuando se establece la forma de trabajar desde las escuelas en la pandemia, se piensa en un programa por televisión que obviamente no llega ni a nuestros pueblos urbanos, y ha sido muy tardío. Y después se piensa en unas cartillas para que pudieran llegar los profesores con las cartillas. Pero resulta que estas cartillas tardaron mucho en imprimirse y los profesores lo que hacían era que le hacían que el papá aporte para la fotocopia, ¿no? de la cartilla.
Entonces, claro, nuestras comunidades en una situación de economía en la que si acaso accedían lo justo y necesario para alimentarse al diario, no iban a priorizar imprimir cartillas para un hijo, 2 hijos o 3 hijos, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos han llevado a una cosa que es mucho más seria, y es la que un poco planteaba Beto, y es que nos ha puesto en evidencia que había un total, a pesar de todo lo que habíamos hablado en discurso y que, repito, está puesta en la normativa, nos ha evidenciado de que este vínculo escuela-comunidad no era tan fuerte, ¿no? Este vínculo escuela-comunidad de pronto resultó que era nomás un formalismo, que era nomás una etapa que cumplir en los procesos educativos, y no hemos sido capaces de aprovecharnos de, voy a decir una frase, de ese recurso educativo que la comunidad puede ser en estas situaciones, ¿no? Entonces, y claro, y cuando hemos hablado de, no ha sido tan fuerte en el caso de la Universidad Indígena, que en ese entonces yo estaba trabajando ahí, sino más bien en el nivel primario y secundario, que cuando se habló de decir tenemos que ver priorización de contenidos, obviamente en esta priorización de contenidos ni la lengua, ni lo cultural, ni lo pluri era fundamental, ¿no es verdad? Entonces, esos elementos han llevado a que lo poco que se había puesto ya en el aula de lo cultural, de la riqueza, de lo pluri, lo multi de nuestro país, ha quedado relegado, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que plantea Beto, que en la vivencia misma de nuestros estudiantes de repente ha sido rica esta convivencia con la familia, ha sido rica esta presencia nuevamente del joven, del adolescente con el abuelo, con los papás. En el aspecto educativo formal, la pandemia no nos ha beneficiado mucho, ¿no? Y de hecho nos ha dejado muchas secuelas que todavía las estamos pagando en el sistema universitario, porque hemos recibido bachilleres que, acuérdense que en Bolivia el Estado clausuró el año escolar, el 2020, ¿no? Por lo tanto, han promovido ese curso y no hemos desarrollado las estrategias para recuperar de alguna manera a esos estudiantes. Por más que se dijo que se iban a hacer algunos procesos de nivelación, esto no ha sido tan real, ¿no? Entonces, creo yo que el sistema educativo en Bolivia, la pandemia le ha evidenciado que había hecho muchas transformaciones, pero que en tema de gestión educativa todavía le queda mucho camino por recorrer. Totalmente cierto, Rocío, compartimos. Yo creo que acá también, en el caso de Perú, ha sido bastante similar, y Darinka, que también tenía en su investigación un tema vinculado a la gestión. Ese es otro gran tema también, ¿no? Que se ha dado en nuestros países. Voy a pedirles un acto de concreción en este momento, un poco para ya cerrando la mesa, para ver acerca de esas tareas pendientes que tenemos en la educación intercultural bilingüe. Supongamos que yo les propongo, soy, no sé, una superentidad que les dice vamos a mejorar las políticas de educación intercultural bilingüe en Perú y Bolivia. ¿Qué dirían? ¿Cuál es esa idea que ustedes traerían acá, dirían, como una tarea para desarrollar? Es esta, muy breve y muy concreta, de todo lo que hemos estado conversando acá. ¿Cuál sería, ¿no?, esa propuesta que ustedes tienen? En tu caso, Rocío, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería esa tarea que el modelo de EIB requiere incrementar, ¿no?, bueno, para mejorar las condiciones? Aquí se han tocado varias cosas, y una de ellas que creo que es importante, la planteó Santiago, y es el hecho de que todavía la EIB, o por lo menos la educación intercultural bilingüe, en el caso de Bolivia la interculturalidad, es todavía un tema parece ser un tema de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para mí la tarea pasa por abrir las escuelas
pero abrirlas de verdad al nexo con la comunidad. Esto permitiría este enlace. Entonces, en Bolivia nos hemos centrado mucho en la relación que la escuela establece maestro-alumno y nos hemos olvidado del componente fundamental que es la familia, que son los padres de familia, para trabajar muchos elementos. Y para mí esta es la tarea, el abrir la escuela a la comunidad, haciendo de verdad, pero de verdad parte a los padres de familia del proceso educativo. Y eso no significa hacer como en la pandemia, ¿no?, que el papá dé la clase, sino de incorporarlo como este agente capaz de hacer presente la vida comunitaria en las escuelas. Y en el área urbana, para que el papá comprenda la necesidad de reconocer, revalorar y traer a la vida de sus hijos esta pluriculturalidad que tenemos en Bolivia, ¿no? Porque este es un gran desafío, ¿no? Ok, bien, muy interesante, ¿no? O sea, es una educación intercultural para todos, ¿verdad? No solo para determinadas comunidades, digamos, culturales, étnicas. Walter, ¿cuál sería esa propuesta de mejorar la educación? Gracias. Para mí, el mundo ya cambió. Entonces, dentro de ese contexto, también cambiarían las culturas. Y la siguiente propuesta, mi propuesta es la siguiente. Desde los 3 ámbitos que considero más importantes, el gobierno debe de generar más, la política educativa con más rigurosidad, pese a los avances que tenemos con la doctora Elena Burga, que no está con nosotros. Ella trabajó muy bien para la educación intercultural bilingüe, y reconocemos mucho eso, pero a pesar de eso, falta bastante. En segundo lugar, es la formación de los profesores. Por ejemplo, en la Amazonía peruana, hasta el día de hoy, se sigue contratando personas con 5º año de secundaria por el hecho de que hablan un idioma, lo cual es un error. Es un error y también es un error en detrimento de los niños que hablan un idioma. Entonces, eso se debe de cambiar, se debe mejorar. En tercer lugar, pedir al Estado también que a través de las diferentes entidades promuevan la elaboración de textos escolares en todos los idiomas. Esos textos tienen que tener muy en cuenta la realidad de cada pueblo, la lengua de cada pueblo, las costumbres de cada pueblo, es decir, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, dentro de esos 3 aspectos, yo creo que trabajando muy enfáticamente podríamos llegar a esa tarea, ¿no? A esa meta. Bueno, esa es nuestra propuesta. Gracias, Walter. Beto, de Bolivia, ¿cuál sería tu propuesta? A ver, ¿qué podemos decir? Resulta que hablamos mucho de los saberes, los conocimientos, los valores de nuestros pueblos, pero a rato como que los folclorizamos nomás. Los usamos cuando hay algún financiamiento, cuando queremos hacer una investigación, cuando queremos satisfacer la curiosidad del otro. Ahí recién ponemos estos temas en nuestras mesas de trabajo. Pero si realmente quisiéramos hacer una transformación, tendríamos que visibilizarlos realmente como ciencia, como nuestra ciencia ancestral. Si esto fuera así, podríamos estar tal vez hablando de un diálogo intercultural. Podríamos tal vez acercarnos a eso de equilibrar esta educación. Porque si no, nosotros estamos sufriendo ahorita porque no aprendieron las matemáticas, no aprendieron las filosofías y los pensamientos del otro. Pero no nos estamos preocupando de la pérdida de nuestros idiomas, la pérdida de nuestras culturas, las pérdidas de la gestión territorial. De eso deberíamos preocuparnos, de que nuestros pueblos no estén sufriendo y nuevamente recuperemos la búsqueda de esa tierra sin mal. Yo creo que aquí hay que transformar nuestras realidades, hay que pintar nuestras realidades con otros colores. Y aquí hay que ser serio cuando hablamos de qué es lo que podemos hacer, porque hemos hecho muchos experimentos con los pueblos indígenas y seguimos haciéndolos, utilizándolos para satisfacer solamente curiosidades académicas.
pero se nos están perdiendo los idiomas, no tenemos ya comunidades, con esto la tecnología los hemos destrozado, políticas como la electrificación rural parecía lindo, ¿no? Pero después no es agradable tener focos cuando hacemos huir a las aves, cuando no pueden vivir los insectos tranquilamente. Entonces yo creo que deberíamos poner a la ciencia indígena en el mismo nivel de la ciencia occidental y enseñar ciencia indígena en esos espacios llamados escuela, porque la vida comunitaria debe ser ese el espacio primordial, irrenunciable de formación, de educación, de respeto a nuestra manera de ser. Muy bien, eso lo pondríamos como principio de esa política que queremos crear. Gracias, Beto. Darinka, bastante concisa. A ver. Y precisa. Pues sí, yo creo, voy en la línea de que en Perú hay mucho trabajo que se ha hecho, ¿no? En política tenemos todo el marco, digamos, normativo, y creo que es importante que estos currículos que van preparando y currículos con enfoques modernos de competencia, enfoque intercultural, trascienda también, ¿no? Trascienda hacia otros espacios, ¿no? Y se pueda pensar en una educación intercultural desde varios ángulos, ¿no? Desde ambos, digamos, ambos frentes. Por otro lado, también pienso que el problema educativo de cada contexto, cada territorio tiene que ser abordado en diferentes sectores, ¿no? Como el sector salud, el sector educación, agrario. Creo que es importante que nazca también como producto de la participación ciudadana, los actores sociales, ¿no? Las comunidades reclaman participación en la toma de decisiones, a quién se contrata, a quién no se contrata. Esto es importante, creo que se vuelva a enfatizar. Había una política de proyecto educativo local que no sé, en Atalaya, por ejemplo, este proyecto educativo local ya no funciona, entonces es importante volver tal vez a retomar, no sé, con otra mirada y una gestión mucho más integral, ¿no? Yo creo que es importante como para gestionar los territorios desde las poblaciones, ¿no? Por otro lado, la carencia de profesores es importante abordar, y ya lo mencionaba aquí el panelista, ¿no? Que no hay profesores, se contratan profesores con quintos de secundaria, eso es completamente cierto. También en este espacio territorial, los profesores, por el hecho de hablar la lengua, son contratados con quintos de secundaria, habiendo terminado también en colegios bastante precarios. Entonces, es importante pensar en los docentes en formación, ¿no? O que empiezan a formarse como profesores, y también los que ya están, ¿no?, trabajando, tal vez se puedan fortalecer estas capacidades, ¿no? Preocuparnos porque el docente va a ser el eje central de la educación en su territorio, ¿no? Okay. Y es importante también mejorar la infraestructura. Para mí es cierto que podemos tener este aprendizaje con las comunidades, incorporar los saberes culturales, pero recordar que en la cultura somos dinámicas y estamos inmersos en este proceso, como me lo decía en un foro uno de los participantes, ¿no? que los informantes, que es importante, somos indígenas tecnológicos y manejan celulares, y tienen acceso a la comunicación. En muchas poblaciones es importante pensar en que no están aislados, ¿no? Entonces es importante a ver si se genera un plan que considere también generar las condiciones necesarias, ¿no? Eso sería pues mi aporte, ¿no? Vale, gracias, Darinka. Santiago, ¿cuál sería tu aporte? Considero que, como dijeron los compañeros, es importante que se mantenga, se fortalezca la articulación de la educación, de la escuela, de la universidad con la comunidad. Nosotros hemos podido darnos cuenta ahora con esta época de pandemia cómo ha sido que se ha reconocido todos aquellos saberes propios de los pueblos indígenas que han contribuido y que han aportado a la humanidad en dar solución a las principales enfermedades que ha tenido.
Entonces es fundamental seguir profundizando estos aspectos. Nosotros desde la universidad también hacemos esfuerzos por articular la vivencia educativa con los territorios. Sabemos que la educación de los jóvenes es una educación liberadora, es una educación que tiene que estar orientada a enriquecer, a fortalecer formas propias de desarrollo, de vida de los territorios indígenas. Entonces esta educación debe estar articulada a los territorios, debe dar respuesta, debe contribuir a ese vivir bien que tienen los pueblos indígenas. Y en este sentido es lo que decía también Beto, el fortalecer, el enriquecer y de verdad hacer un proceso de construcción de esta ciencia indígena a través de estas tres dimensiones especiales que tienen, ¿no? Que es la dimensión material, la dimensión espiritual y la dimensión natural. Eso sería, gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Eusebio, cerramos contigo. Gracias. La educación intercultural bilingüe se debe implementar en las dimensiones políticas, en las dimensiones culturales, lingüísticas. Entonces, de esa manera se va a ir cerrando las brechas históricas como la discriminación. También, claro que es verdad que en la zona amazónica se contratan, ¿no? A maestros que están estudiando también en tercer ciclo, cuarto ciclo, están en formación recién. Entonces, para que los estudiantes reciban una educación de calidad, se debe formar profesores, profesionales de calidad que estudien en una universidad, pero que se abra una universidad también en la Amazonía para que puedan ahí estudiar y formarse los bilingües, ¿no? Por otra parte, los monolingües que vienen de afuera, que trabajan en la Amazonía, en nuestras culturas, porque hay mucho, ellos solamente a veces vienen por trabajo y están 5, a veces 10 años, pero ni siquiera no aprenden la lengua, no se interesan en aprender la lengua que hay en esta comunidad. Ellos también se deben preocupar en aprender también la lengua y conocer su cultura. Entonces, de esa manera se va a hacer una verdadera intercultural bilingüe. Gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante que ha salido. No entendí. Dale. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya creo que hemos presenciado estas propuestas, ¿no? A partir de este debate que hemos tenido, la importancia de este reconocimiento de una educación intercultural bilingüe para todos, ¿no? Recuperando, valorando, ¿no? Los conocimientos de las comunidades y, como decía Beto, esos conocimientos son también ciencia, ¿no? O sea, no es una folclorización, ¿no? Sino es un saber, ¿no? Y yo creo que eso también es importante de reconocerlo, revalorarlo y tenerlo muy presente también aquellos que, toda la sociedad en general, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la participación, por estas reflexiones, por estas ideas que nos han dado y pues nada, buenas noches por allá. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué pena, el tiempo se nos acabó. Y muchas gracias. Buenas noches. Tiempo de preguntas. Gracias a ustedes, chicos en Bolivia. Gracias. Gracias a los hermanos Boras de Colombia. Hasta luego. Muy bien, gracias.